por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Bendecida tarde esta que hizo el Señor hoy para cada uno de nosotros. Y yo hoy estoy aquí de gala, feliz, porque tengo 3 invitados muy especiales, porque ellos vienen de Brasil. Además son personas llenas del Espíritu Santo y son hijos de la Casa de Enseñanza Moriah, donde estuvo el apóstol Bonilla recientemente, que partió con el Señor. Entonces ellos están de visita aquí en Costa Rica para apoyar a la familia del apóstol Bonilla, y yo quiero que cada uno de ellos se presenten en esta tarde. Olá, saludos, yo soy el pastor Leandro, soy de Brasil y estoy acá con mis hermanos, mi esposa, en este programa en el Monte de la con Gracia. el Monte de la Gracia. Es un gusto estar acá. Aleluya, buenas tardes. Quiero saludarles a cada uno de ustedes que están escuchando esta radio. Es un placer para nosotros estar acá compartiendo la palabra del Señor, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, desde Brasil, acá en Costa Rica. Yo soy la pastora Gabriela Castelo Branco y estoy con mis hermanos, mi esposo y la pastora María José, y estamos acá muy contentos, muy gozosos en el Señor. Hola, bendiciones. Es muy bueno estar acá con ustedes. Es un placer. Y nosotros estamos acá para compartir con ustedes. Mi nombre es Pastora María José, y estamos acá con ustedes en este día. Creemos que Dios irá a hablar a tu corazón. Así es, hoy el Señor tiene una palabra para ti, aquí en esta radio Costa Rica, tan preciosa, como digo yo siempre, dándole gracias a Dios por don Andy Torres, que nos brinda la oportunidad en este lugar, que siempre está avanzando y avanzando en proyectos nuevos, y a Jonathan, que siempre está ahí ayudándonos en todo, con todo gusto lo hace él siempre, para que todo salga muy excelente, y por eso hoy lo bendecimos. En este momento, Padre, nos ponemos delante de tu trono, Señor, y bendecimos a cada persona que nos sintonice en vivo o que nos vaya a ver cuando el programa sea compartido. Dios, en este momento declaramos, Señor, que esto que vamos a compartir va a poder llenar el corazón de cada persona que pueda ver, que pueda sintonizar, o si es solo por la radio, Padre, que también pueda llegar a la vida, a lo profundo del corazón, del espíritu de cada persona, Señor, sea la edad que tenga, sea a la iglesia que vaya, sea a la congregación que vaya. Esta palabra, Señor, toca lo profundo de las vidas en este día, Señor amado, por tu gracia y por tu gran misericordia, precioso Dios. Amén. Y bueno, hoy escogimos un tema que se llama el gozo, el reino de Dios es educación. ¿Qué le parece? Y es que en la palabra del Señor habla en Romanos 14, 17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Y este versículo nos lo hemos sabido, lo hemos aprendido y hasta se lo comentamos a la gente, pero
realmente yo le voy a hacer una pregunta a mis hermanos que están aquí. ¿Qué significa realmente lo que habla este versículo, hermanos? Eu vou começar. Esse versículo se trata de um grande enigma, porque muita gente escuta falar sobre o reino de Deus, pero em realidade pode se perguntar o que é o reino, do que se trata o reino de Deus, né? O reino de Deus se trata de uma igreja, de uma religião, se trata de um plano em outro espaço, como se fosse em outro tempo, né, depois da morte de uno. Do que se trata o reino? E em esse ponto, onde o apóstolo Pablo escreve a igreja de Roma acerca do reino, o apóstolo Pablo está falando de família, está falando de um ambiente de onde vive uma família, uma casa, né? Está falando de um sistema educativo dentro de uma casa, dentro de um ambiente. Então, nós devemos começar a ver o reino desde dentro de nossa casa. Então, o apóstolo Paulo habla dizendo: o reino não é comida, não é bebida. Parece que se uno come, não está em o reino. Se uno bebe água ou uma gasosa ou algo bueno, não está no reino. Não é isso que o apóstolo Pablo está dizendo. Ele está dizendo que o reino não é solo isto, não é solo comer, não é solo desfrutar. Isso faz parte, sim. Pero o ponto principal é a justiça, a paz e a alegria no espírito. Portanto, quando o apóstolo Pablo habla de justiça, ele está falando de instrução. Instrução. É necessário ter instrução dentro de casa, dentro da família, para que o reino se manifieste. Por lo tanto, o tema clave é: o reino de Deus é educação. Aleluya. Aleluya. También recordamos nuestras palabras, las palabras de Yeshua, ¿verdad? Y también del profeta Juan Bautista, que declaraban: y arrependei-vos porque es llegado el reino de los cielos, es llegado el reino de Dios. Y nosotros aprendimos, y esto queremos compartir, que el Señor y también el profeta Juan Bautista estaba diciendo es que es llegado la educación, el sistema educativo de los cielos, el sistema educativo para la familia, para uno, para el desarrollo de la vida de la fe, ¿verdad? Llamamos el sacerdocio personal, pero también familiar en la casa, con la familia, y se extendiendo a una ciudad, el sacerdocio ministerial, ¿verdad? Entonces, mira que el Señor nos habla de un sistema educativo. Se habla que el sistema educativo de Jesús, el sistema educativo del Padre a través de los maestros, a través de los ministros autorizados, ¿sí? Entonces, he llegado esta educación para vivir la misma calidad de vida de nuestro Maestro, Yeshua. Amén. La pastora. Amém. Glória a Deus. Bien, yo no hablo muy bien lo español. Yo hablo bien mi portugués. Entonces, yo voy a pedir a pastora Gabriela para que traduzca para ustedes, porque nosotros queremos que este tema se quede bem explicado en su mente, en su corazón, en su espíritu. Pero está muy bien, está muy bien. Sigue. Bien. Si hablo algo que no convém, usted por gentileza corrige para nosotros. Bien, el reino de Dios se trata, como dijo pastora Gabriela, sobre todo se trata de la identidad personal. Se tiene en primer lugar que saber cuál es nuestro diseño, nuestro sacerdocio. Entonces dijo
apóstolo Pablo, en primero libro de los Corintios, capítulo 3, en los versos 6, dijo que Dios es lo arquitecto. Es el arquitecto. Y que ninguno y nadie puede colocar otro fundamento. Nosotros somos cartas vivas, nosotros somos piedras vivas, y esto es para que se manifieste el reino. Y el reino de Dios es servir a otros. Entonces, si soy una carta viva, usted es quien va a leer esta carta. Yo no tengo ninguna autoridad en violar, adulterar esta carta, ¿sí? Tiene que ser exactamente lo que Dios ha escrito en mi vida. Entonces, es a través de la educación, de la casa paterna, de la casa de educación, que nosotros aprendemos quién nos somos en Dios para bendecir a otras personas, né? Acá, en mi casa y hasta los confines de la tierra. Confines de la tierra. Sí. Qué lindo este tema. Sí. Precioso, sí. Me llamó la atención, el nombre de su programa es El Monte de la Gracia. Y me vino el entendimiento de una enseñanza de papá, diciendo que el Monte de la Gracia se conoce como el Monte de la Redención, el Monte de la instrucción, de las bienaventuranzas. También de la revelación. Sí. Isso habla de reino, né? Porque como la pastora Cecé, né, habló para nosotros, el reino de Dios tiene que se poner un fundamento, né? Un fundamento que es una base para que yo pueda desarrollar mi fe, mi confianza, mi entendimiento acerca del reino. Y este fundamento es la vida de Yeshua en nosotros, ¿verdad? Que a la medida que vamos aprendendo de Él, a través de la palabra, de la enseñanza, de su instrucción, entonces nos volvemos semejantes a Él. Y como la pastora María José dijo, que las personas van a leer en nosotros la vida de Yeshua. Y esto es el reino de Dios, siendo conocido a través de nosotros, porque tenemos identidad, tenemos diseño, tenemos la vida de nuestro Señor y Maestro a través de sus enseñanzas en nuestras vidas. Entonces pasamos a vivir, a hablar, a pensar como Él, ¿verdad? Sí. Sí, qué lindo. Y para comentar un poquito de que el apóstol Roberto Bonilla, ¿verdad? Ya con el Señor, siempre nos enseñó que Moriah significa el monte donde Dios educa. Tremendo. Siempre lo repetía, ¿verdad? Moriah, ese monte donde subió Abraham, ¿verdad? A ofrecer el sacrificio, se llamaba Moriah y significa el monte donde Dios te educa. Qué lindo. Sí. Y vamos a pedirle a Jonathan que nos ponga el primer versículo. De hecho, que bueno, ya lo mencioné yo, pero quería pues que lo voy a volvérselos a leer para que ustedes, ¿verdad?, puedan seguir comentando. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino que tiene que ver con la justicia, como decía el hermano, que otra versión en lugar de justicia es instrucción, enseñanza, paz y gozo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para que los hermanos, nuestros amigos y amigas, cualquier persona que nos esté escuchando,
puedas entender que realmente a Dios le interesa que nosotros seamos enseñados, que seamos educados, pero que tenemos que tener un corazón dispuesto, como cuando vamos al colegio, a la universidad o a la escuela, tienes que ir con una buena actitud. Entonces eso es lo que Dios quiere para que podamos, como decían los hermanos, en realidad ser cartas leídas, ¿verdad? Pero una carta linda. Una carta que se parezca al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Verdad, hermanos? Sí, verdad, verdad. Y ustedes pueden estar preguntando, ¿y cómo ustedes llegaron a Costa Rica? Y ustedes son brasileños, ¿de dónde? Porque Brasil es muy largo. Mire que nosotros somos de la provincia de Minas Gerais, en Brasil, ¿verdad? Mi esposo es cearense, del nordeste de Brasil, y yo y pastora Cecé de sudeste, a donde está Minas Gerais, pero mi esposo vino para estar desarrollando todo este ministerio de enseñanza, una casa de enseñanza, una Moriá en Brasil. Y mira que el Señor nos conectó a esta tierra de Costa Rica, porque Costa Rica es una tierra de bendición, es una tierra que hay un depósito, ¿verdad? Un depósito de la palabra profético en maestros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, ¿verdad? Mira que en Costa Rica está pasando cosas sobrenaturales. Sí. Hay padres en este lugar y nosotros fuimos adoptados por nuestro padre formador, la Casa Moriá, nuestro padre Roberto Bonilla, mamá Susa, y somos hijos por formación, hijos que fuimos adoptados en la enseñanza. Entonces, mire qué bendición es Costa Rica. Y yo quiero animarles, ustedes que son ticos costarricenses, no son ticos pequeños, son grandes, hombres y mujeres de Dios, y que han marcado generaciones en las naciones. Y nosotros, una vez semilla, ya no somos más semilla, porque hemos sido procesados, desarrollados por las enseñanzas del Centro Educativo Internacional Moriá. Y hace casi 10 años que estamos en este desarrollo, y hoy somos un fruto que alimentamos otras vidas, como la pastora María José dijo, que el reino de Dios ha manifestado a través de nosotros. En Brasil estamos impartiendo la misma calidad de enseñanza que recibimos acá. Qué entonces, precioso, ¿eh? Mira qué conexión del cielo. Sí. Qué lindo. Por ¿verdad? Eso nosotros podemos decir que nosotros somos para ustedes una cosecha. Sí, cosecha milagrosa, ¿verdad? Sí. Esto que la palabra tiene poder para hacer en nosotros. Mira que yo ya era una pastora, ya tenía instrucción, pero la calidad de la palabra del reino, la palabra revelada, que revela el Padre en nosotros, es diferenciada. Sí. En mi ciudad, se llama Governador Valadares. Gobernador Valadares. Está cerca de 3 horas de la ciudad de Pastora Gabriela y Pastor Leandro. Bien lejos. Lejos, que es Coronel Fabriciano. Sí, pero es una región de 3 ciudades, ¿verdad? Sí. Que se llama Valle del Acero, pero proféticamente se llama Valle del Amor. Sí, gloria y son 3 ciudades a donde estamos. Sí, yo estoy en Valle de Río Dulce, Río Dulce. Entonces, en nuestra ciudad son casi que 400,000 habitantes. Y nosotros, hasta entonces, somos conocidos como la capital de Evangelio en Minas Gerais. Pero cuando nosotros miramos la estadística, nosotros estamos en 4º lugar, en 4º rango, nivel de más violencia en jóvenes por causa de
drogadição, morte, assassinatos e outros tipos de violência. Então, como se pode explicar uma cidade com tantos evangélicos, com tantas igrejas e com tanta violência? Isto traduz para nós outros que não há ensinança correta. Nós outros necessitamos urgente de ensinança de reino que venga cambiar as pessoas, trazendo sua identidade personal, familiar, de cidade para cidade, né? Porque Deus tem um desenho para mim, um desenho para mim, um desenho para você, e tem também um desenho para nossa cidade e nossa nação. Então, o reino revela isto. Há que buscar o que o arquiteto ha desenhado para nós outros. Qué bueno eso, ¿verdad? El reino de Dios, como nosotros hablamos, es amplio, bien amplio, pero nosotros estamos hablando de una manifestación del reino en la casa, en la familia, en el altar de la casa. E me acordei de um verso que eu estava meditando dias ayer, onde Jesus estava, se não me acordo, é São Lucas 11, verso 1, que diz que Jesus estava dando instruções a seus discípulos. Pero depois dessas instruções, ele saía para predicar o evangelho, para estar hablando a la gente. E esse verso, Lucas 1. esse é Lucas 1, 11. Deixa-me ver para. Lucas 11. Mira se é Lucas 11 ou Mateus 11. E que disse que Jesus estava dando instruções a seus discípulos, mientras a la gente ele predicava. Por lo tanto, há uma evidência de dois tipos de enseñanza. Uma enseñanza que te dá uma instrução, que te ensina a justiça, e outro que predica. Mateus 11, verso 1. Quando Jesus terminou de dar instruções a seus 12 discípulos, se foi de allí a enseñar, a predicar, a proclamar a los pueblos cercanos. O sea, nosotros estábamos hablando, la pastora Ceci habló, de que sí, a pesar de que en su ciudad hay mucha gente cristiana, pero hay una carencia de instrucción, una carencia de un tipo de enseñanza donde uno puede comprender lo que necesita, que es su diseño, que es sus habilidades, su potencial, que es su propósito, su asignación, porque uno no puede lograr eso por sí solo. Hasta puede, porque nosotros no podemos limitar al Señor, pero que es más difícil. Cuando uno no se deja ser enseñado, cuando uno no se conecta a una casa, a una familia, no participa de un altar de comunión, ¿entiende? Entonces queda más difícil. Sí. Sí. Es bueno que en mi ciudad, louvado seja Dios, que nosotros tenemos comprendido esto. Hay muchos pastores que se reúnen. Existe un concepto de consejo de pastores que se reúnen toda la semana, todo lunes, para orar y liberar palabra sobre la ciudad. Entonces ya empezó
já é início de algo que Deus está para fazer. Nós outros tivemos o privilégio de estar orando com o alcalde da cidade. Então, ele hizo uma oração de confissão de los pecados de la ciudad, consagramos las llaves de la ciudad. Então, já temos grandes avanços. Temos espaço em el gabinete todos os anos para orar e declarar sobre a cidade. De modo que já miramos algo que Deus está fazendo. Aleluya. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus está trabalhando através de nós outros. Qué lindo, el Señor los está usando, ¿verdad? Es importante entender que el reino de Dios es universal, pero también eres específico, ¿verdad? Y Dios trabaja desde uno para restaurar en la vida de una persona que le recibe, que le confiesa y que empieza a recibir sus enseñanzas y se volver a un hijo de Dios, una hija de Dios, un discípulo. Y es importante comprender esta casa de educación, este lugar, esta casa de enseñanza del Señor, a donde se vive en familia, a donde se reconoce el Padre en la familia, porque el Padre se revela a través de las autoridades que en la enseñanza, pero el desarrollo de las enseñanzas está entre los hermanos. Entonces, en la otra parte de hoy, que vamos a compartir acá en Hechos, en capítulo 2, versículos 42 a 44. Y le voy a pedir a Jonathan que me lo ponga. A mencionarlo, ¿sí? Ahí está, dice Sí. Hechos 2, 42 y 43, porque es que dejé el 44 porque era muy largo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, permaneciendo firmes en las enseñanzas aprendidas, teniendo comunión unos con otros, participando en la oración y en el partimiento del pan. Sobrevino temor a toda persona, asombrándose de los milagros, maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Aleluya. Ponemos de una vez la otra. Sí. El otro versículo, Jonathan. Pero un Sobrevino. tantito, Bueno. porfa, porque vea que en el versículo 43, Ajá. que está la manifestación del reino. Sí. Porque dice que sobrevino temor, ¿verdad? El espíritu de reverencia, de santidad, ¿verdad? El Ajá. temor por la santidad a toda persona, asombrándose de los milagros. Mira la manifestación, el poder manifestativo del reino, milagros, maravillas, señales que eran hechas a través de las enseñanzas, porque son los emisarios, los padres formadores, los emisarios, los enviados del Señor para establecer un altar de enseñanza, a donde se manifiesta el poder del reino, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso el reino es educación, es necesario que en una vida hay un altar a donde el Padre enseña uno, un altar familiar a donde se enseña a la familia y a donde se manifieste desde este lugar los milagros, las maravillas. De esto que está diciendo acá en la iglesia primera, a donde la familia se reunía para recibir enseñanzas, para hacer oraciones y para el partir del pan. Creo que el pastor Leandro Sí, quiere hablar sobre esto. Nosotros en nuestra nación hemos mirado una transición muy grande Gloria a que Dios, es ya, verdad. ya ha pasado en Costa Rica, pero en Brasil hace algunos poco más de 10, 15 años que nosotros empezamos a ver una reforma en la iglesia, un cambio de una mentalidad pastoral para una mentalidad apostólica. Y lo apostólico tiene que ver con la función de la educación.
Y nosotros no hablamos simplemente de los apóstoles hacia una ciudad, los apóstoles de las iglesias, pero también Dios quiere levantar en cada casa un sacerdocio, Sí. una autoridad, Ajá. ¿entiende? Por lo tanto, lo que hemos meditado en el Señor, lo que Él está haciendo acerca del reino, es cambiando nuestra mentalidad personalmente para después convertir nuestra casa, nuestro ambiente familiar en una escuela, en un ambiente de reino, de educación, para después salir a la ciudad, para después enviar los hijos, los estudiantes, ¿no? Aquellos que se acercarán por causa del movimiento del reino. Aleluia. Así hacían los apóstoles de la iglesia primera. Había instrucciones, había partimiento del pan y había oraciones. Es importante la familia orar juntos. Hoy no voy a decir que hoy, pero no se escucha mucho sobre la familia estar orando junta. Cada uno va a orar solito. E o reino não se manifesta em la casa. La gente não busca o mesmo propósito junto. Não pelea a batalha uno hacia el otro. Que importante é estar junto em família. Sí, esto está en el verso 44. Ajá. Se puede Si quiere me pone el otro versículo, Jonathan, Sí, gracias. porque dice que Y todos los que habían creído estaban unánimes y compartían todo, siendo como una familia, y tenían en común todas las cosas. mira, acá habla de propósito, Sí. Ajá. de visión, de reino, ¿verdad? De destino. Se habla de que desde un altar de enseñanza, conexión con la enseñanza, con la voz del Padre, ¿verdad? En la enseñanza, un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo propósito para orar, para tener comunión. Y tenían en común todas las cosas. O sea, no hacía cada uno para un lado, sirviendo de cualquier manera. Tenía un diseño, ¿verdad? Porque este altar de enseñanza restaura la identidad personal de la familia y el diseño del sacerdocio, del reino de Dios que empieza en la casa, en la familia. Glória Amém? a Deus. Es bueno, mira que está hablando de unidad, de comunión en la casa, en la familia. Esto nos hace recordar que si nosotros somos piedras vivas, piedras son diferentes de tijolos, Tem, ¿no es? Como usted habla, Materiales. tijolo, sí, es como Sí. ese que construye. tijolo, Edificio, de casas. construir edificio. Ladrillos. Ladrillos, Sí. perdón, Sí. esto. Sí. Las piedras cada una tiene un diseño diferente. Unas en forma de triángulo, otras cuadradas, unas pequeñas, otras mayores. Entonces nosotros somos cuerpo de Cristo y necesitamos estar en comunión. Mas como si nosotros somos completamente diferentes de los otros? Entonces hay que tener comunión. Si yo reconozco meu diseño en Dios, yo también reconozco su diseño en Dios y lo respeto. Porque yo sé que hay un arquitecto. Entonces las diferencias no son para traer división entre nosotros, mas sim para construir la casa del Padre. Es para construcción del reino en la tierra. Entonces, la palabra es muy rica para nosotros, porque si nosotros nos encaixamos
Completamos. Nos completamos, nosotros nos completamos. Complementamos. Sí, para hacer la casa. Y Sí, la está palabra muy bueno. dice que es por el Espíritu. Sí, Un solo Espíritu. um ¿no? solo Espírito. Esta comunhão é que é o secreto. Somos diferentes, pero o propósito é o mesmo. Então, ainda que haja Sim, Há diferenças. há diferenças, debilidade em você e em mim, não há problema. Mesmo que minhas debilidades lhe tragam moléstias, pero é bueno para seu crescimento. E assim também, se Para o você desarrollo. me molesta, isto me hace melhor perante Deus. Por isso Jesus dijo que uno tiene que amar a Deus e a su prójimo. Como a si mesmo. Porque com o prójimo que uno vai aprender a amar. Sí, sí. Es que o prójimo es la revelación del amor de Dios. ¿Sí? Ujú. Paciencia, longanimidad, bondad, mansedumbre. Sí, es que todo esto, o sea, todo esto solo lo podemos aprender si somos enseñados, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando hoy de la importancia de que recibamos educación. Así como uno va a la escuela, luego va al colegio, luego va a la universidad para poder después poder ejercer un papel importante en la sociedad, sea cual sea. Hay que estudiar, hay que ser enseñado. Entonces, ¿cuánto más el reino de Dios, las cosas de Dios, cuánto más la enseñanza de la palabra de Dios? Tenemos que ser enseñados, sentarnos ahí a los pies del maestro. Por eso a él le llamaban el maestro, porque era el maestro por excelencia, Sí, siempre estaba enseñándoles, buscaba maneras, parábolas, símiles, comparaciones, historias, narraciones, enseñanzas de toda clase de la naturaleza, de los animalitos, de todo. ¿Con qué propósito? Que fuéramos enseñados y pudiéramos entender y aprender. Entonces, por eso estamos hablando hoy, que el reino de Dios es educación. Y para eso Dios nos pone los maestros, los apóstoles, los ministerios que Él tiene para enseñarnos. Entonces debemos de estar dispuestos, ¿verdad, hermanos? Sí. Pero los maestros, los apóstolos, los pastores, los evangelistas, Autorizados. todos los graduados son también eternamente discípulos, aprendiendo de Del Jesús, maestro. de maestro, Del maestro de maestros. sí, Sí, verdad. de gloria en gloria. Ajá, sí, qué lindo, ¿verdad? Siempre, o sea, el aprendizaje nunca termina. Nunca termina. Así como en nuestra propia vida el aprendizaje no termina, siempre estamos aprendiendo. En Dios también. No lo sabemos todo. Siempre tenemos que seguir aprendiendo, siendo enseñados. Por eso este tema es muy importante. Y como decía el hermano, que también en la familia, ¿verdad? En la familia, unidos, reunirnos. Por eso es que la cultura hebrea, ¿verdad? Ellos es tan importante porque ellos desde pequeñitos, en el seno del hogar, los niños son enseñados. Todos los días reciben enseñanza. Cuando llegan a los 12, 13 años, ya esos niños conocen la palabra del Señor, y por eso es un pueblo que bueno, perseguido y todo, ¿verdad? Pero es un pueblo que hay que, bueno, de verdad decir... Dejó un legado. Dejaron Sí, un gran legado. es un pueblo que definitivamente deja un legado a las generaciones que siguen. Y ahí los vemos, ¿verdad? Cómo ellos sobresalen en tantas cosas, en lo científico, en lo económico, en desarrollo de todo tipo. La La política, medicina. Todo. Sí. Siendo un país pequeñito, Pequeño. y cómo se ha cumplido toda palabra que fue hablada para el pueblo, se está cumpliendo todo. Sí, sí.
pero ellos tienen un sistema de educación. Se preparan no solo en lo secular, sino que se preparan en las escrituras, día a día. Y nosotros debemos de seguir su ejemplo, porque tenemos el Maestro de Maestros, al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu de Dios también, que usa a sus maestros, ¿verdad? El problema muchas veces es que la religión ha creado una cierta pasividad en la gente, para que la gente simplemente continúe en su tradición, en su liturgia, pero no se despierta la sed para conocer, para buscar la información, y por eso el reino de las tinieblas sigue, ¿no?, haciendo lo que le hace la gana, cuando no hay una postura de reino de Dios. En la Biblia dice que Satanás, ¿no?, Satán, vino para matar, robar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino para traer vida y vida en abundancia. Y una vez me cambió la manera de mirar ese verso cuando yo entendí que el reino de las tinieblas crece por medio de la ignorancia. Sí. La palabra dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas, o sea, de la ignorancia, de la falta de enseñanza, de la falta de instrucción. Entonces, cuando o Evangelio está diciendo que Satanás vino para matar, roubar e destruir, podemos interpretar diciendo que la ignorancia viene con su poder de influencia para traer muerte, destrucción, pérdidas. Pero el Hijo, que es la palabra, que es el conocimiento, que es la instrucción viva del Padre, vino para trazer vida y vida en sobreabundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Y vea qué tremendo que uno puede recibir enseñanzas, conocimiento de maestros, pero hay que practicar estas enseñanzas, y acá en Hechos se habla de esto. De la iglesia primera, la iglesia que está representada en la cultura hebrea, ¿verdad? Que no solo tiene conocimiento, pero también practican, lo aplican. Y que eso quiere decir para nosotros que mucha gente, yo quiero decir a ustedes que son de Costa Rica, que ustedes que tienen mucha enseñanza, conocimiento, ustedes que tienen un depósito profético que el Padre ha sembrado en esta tierra, y nosotros somos brasileños, fuimos adoptados por esta tierra, pero acá recibimos las enseñanzas, y allá en nuestra nación, en nuestra casa, en nuestra familia es a donde aplicamos. ¿Y qué es esta restauración del sacerdocio en la familia, del altar en la familia, sino la verdadera escuela de restauración? Porque tenemos la escuela que recibimos conocimiento, pero también tenemos que practicar, vivir este conocimiento en nuestra escuela, que es nuestra casa. La escuela que desarrolla la enseñanza en medio de los hermanos, en medio de nuestra profesión, a donde trabajamos. Mira que el reino de Dios no está solamente adentro de las iglesias. Dios está restaurando por la revelación del reino los puestos de gobierno a través de los hijos del Dios, hijos de la luz, hijos del reino, a donde pueden manifestar lo que recibieron de enseñanza del Padre. Y a través de su enseñanza manifiestan las señales, maravillas, respuestas tremendas, soluciones para su país, para su provincia, para su familia. Porque somos la respuesta de Dios, ¿verdad? Hijos del reino y respuesta de Dios en medio de las crisis. Porque en el reino de Dios no hay crisis. En el mundo está lleno de crisis. Y cuando adentramos al reino, al poder del reino, entonces vamos a ser respuesta
de todo que dice crisis, ¿verdad? Sí, y qué tremendo lo que decía el hermano, que cuando la palabra de Dios habla de tinieblas, una acepción de esa palabra, tinieblas, es ignorancia. Ignorancia. Porque la ignorancia es lo que nos hace muchas veces cometer errores o no hacer las cosas realmente como Dios quiere que las hagamos, porque no hemos sido enseñados, ¿verdad? Es como todo, como lo natural. Si a mí no me enseñan a cocinar bien, ya yo cocino, pero hago las cosas así A mi ¿verdad? manera. A mi manera, pero muy diferente cuando alguien se sienta y me enseña, bueno, es así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Igual es en las cosas de Dios, que son más importantes, ¿verdad? Tremendo isso. Este es el tiempo de que los hijos de Dios y los hijos del reino manifiesten las señales, las evidencias, ¿verdad? Manifieste el poder a través de la enseñanza que recibe, que platica, que vive, y a través de su vida el reino crece. Amén. Entonces es tiempo que uno se despierte la conciencia para el desarrollo del entendimiento de que es el reino de Dios, ¿verdad? Porque el Señor está estableciendo verdades eternas en nuestras vidas para que el reino se desarrolle, el reino crezca y nosotros nos disminuyamos en ignorancia, ¿verdad? Que nosotros vengamos a llenar la tierra del conocimiento revelado de Dios. E la clave es compreender que el reino empieza en la casa, en la familia. Muchas veces nosotros fuimos enseñados que el reino se resume a estar dentro de la iglesia. Y la iglesia en sí salió de la familia, no al revés. ¿né? Toda la sociedad salió de la familia, las profesiones, las autoridades, todos, la gente de la sociedad salió de la familia. Por tanto, profesional es una manera de restaurar una sociedad. Es restaurando la educación de la familia, de la casa. Sí, es por esto que el enemigo investe tan fuerte en las familias, porque si destruye las familias, la iglesia también recibe el reflexo de esto. Sí, se enflaquece, ¿verdad? Pierde fuerza. Pierde fuerza la y es iglesia. tiempo de que el reino de Dios se va de avanzada y no nos quedamos en la defensiva, pero en la ofensiva, porque quien está perdiendo fuerza es el enemigo, es el reino de las tinieblas. Y el enemigo no tiene ni reino, ¿verdad? Porque el único rey es Yeshua. Sí. Amén. Solamente uno. Sí, por esto el propio Cristo, Jesucristo, nos dijo: vinde a mí, vosotros que estáis cansados y oprimidos, y yo vos aliviaré. Tremendo. Tomai sobre vós mi jugo y aprendei de mí. Entonces hay mucho cansancio. ¿Por qué? Falta de instrucción. Tenebras es ausência de luz, falta de luz. Sí, yo escuché una vez una frase que decía que la ignorancia sale más caro, más costoso do que el conocimiento, la información. Si uno supiera cómo es caro, costoso la ignorancia, uno ya se preparaba mucho más temprano. Se invierte, ¿verdad? Porque sembra en su educación. Porque hay desorden. Si hay desorden, hay desperdicio. Desperdicio de inteligencia, de fuerza, de todo. Sí, así es. Pérdida. Sí, así que es importante hablarle a las personas, los amigos y amigas que nos están escuchando, como decía la pastora aquí presente, la pastora de Brasil,
que el Señor quiere que vengamos a Él. Que si te encuentras cansado, trabajado, angustiado, ¿cuál es la solución? Venir al Señor y Él te va a enseñar, Él te va a fortalecer, Él te va a dirigir, te va a decir por dónde caminar. Y ese aprendizaje día a día con Él te va a ayudar para que tu vida cambie, para que puedas tener ese gozo, esa alegría, con el versículo que empezamos, ¿verdad? Instrucción, justicia, paz en tu vida y alegría en el Señor, ¿verdad? Y quería que viéramos, hay muchas personas que han estado viendo el programa, Marlene Palma, Jessica Salas, en la tienda Margot nos han estado viendo, Mari Gómez, Sinaí Villagra, María Rivas, Cinia Bejarano, Jorge Acuña, Marilyn Torres, Rocío Brenes, Joaquín Valles, y abrazos para todos. Y saludos desde aquí de Radio Costa Rica, tu emisora amiga, para todas estas personas y muchas más que tal vez no ponen comentarios, pero sí sabemos que pueden estarnos viendo, ¿verdad? Sí. Y aún como Facebook llega a cualquier lugar, no sabemos ni en qué país tal vez nos pueden estar viendo. Entonces ya para ir concluyendo, vamos a hablar con nuestro Padre bueno, vamos a hablar con el Señor y voy a pedirle, no sé a cuál de los tres quiere terminar orando por las personas, nos quedan unos minutitos. Sí, vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, Senhor, que nos ha regalado de compartir tu palavra, de, Senhor, dar testigo, Senhor, de tu obra em nossas vidas, Senhor. Padre, bendecimos, Senhor, cada hermano, cada hermana, cada ouvinte, Senhor, que está conectado com nós, Padre, por meio da rede, por meio da rádio, Padre, em nome de Yeshua, Ramashia. Padre, declaramos, Senhor, que tu palavra, Senhor, que foi sembrada em eles, Senhor, não volverá vazia, Senhor, sem que venga antes, Padre, com seu fruto, Senhor, porque sabemos, Padre, a qualidade de semilha, Senhor, que hemos sembrado, Senhor, porque foi sembrado em nós, Padre. Padre, te damos graças, Senhor, porque o Senhor ha comprado, Senhor, as famílias, Senhor, desta terra, de Brasil, de Costa Rica e de las nações hermanas que estão conectadas a nós, Senhor, para, Senhor, levantar um altar, para levantar, Senhor, um altar de enseñança, de oração, Padre, um altar de adoração, Padre, para que as terras, Padre, sejam cambiadas, Senhor, sejam santificadas, Senhor, para que o povo conheça, Senhor, Deus verdadeiro, Senhor. Te damos graças, Senhor, portanto declaramos, Senhor, sanidade a todos aqueles que estão, Padre, em esta hora escutando com qualquer enfermidade, porque tu reino tem poder sobre a enfermidade, Senhor. Também declaramos, Senhor, salvação em los hogares. Padre, declaramos, Senhor, liberação, Senhor, de todas as áreas que o sistema de las tinieblas, Padre, ha estancado. Que o sistema de las tinieblas, Padre, ha, Senhor, estorbado. Em nome de Yeshua Ramashia, que se pude e rompa, Senhor, todo o jugo que o inimigo ha ponido, Senhor, por meio da ignorância. Declaramos por meio, Senhor, desta rádio, que seja a luz, que resplandeça a luz do Senhor, o conhecimento do reino de Deus. Em nome de Yeshua Ramashia, declaramos, Padre, que se desata, Senhor, a unção do Senhor, do Messias, Senhor, em cada parte donde uno, Senhor, está conectado com nós, para que receba a visitação tuya, Padre, em nome de Yeshua Ramashia, porque o Senhor ha enviado, Senhor, hacia nós tu palavra, e tu palavra tem poder. Gracias, Senhor, gracias. Bueno, Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una gran bendición. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Saludos para todos. Gracias. Saludos.
importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.